Meltzer, ¿no? Ahora se acordaron todos. Sí. Bueno, así es la Argentina, todo, vamos viendo, golpes de impulso. Yo les decía que la agenda de Cristina Fernández es tóxica, es temporánea y le hace daño al país. El gobierno debería estar decidiendo ahora, y por qué no, discutiendo con la oposición, porque el tema de la pobreza es una cuestión de Estado que debe estar por encima de los partidos, cómo se sale de la pobreza, cuyos datos se acaban de conocer. Yo no sé si tuviste acceso, pero te los doy rapidito, después lo vamos a hablar más en profundidad con Guadalupe y con Federico. La pobreza casi llega al 41%, 4 de cada 10 personas son pobres. E incluye un dato más doloroso y triste todavía, que nos habla del futuro. Más del 56% de los menores de 14 años, de 0 a 14 años, en la Argentina, son pobres. Es decir, su nivel de ingresos no alcanza para acceder a una canasta básica de alimentos. Sin embargo, varios ministros de este gobierno, después del telefonazo de Cristina, por orden de Cristina, insiste con la pretensión de imponer su agenda de odio, de resentimiento, de venganza personalísima, de impunidad. Y además se dan el lujo de enviar mensajes de advertencia a la Corte. Son unos compadritos de barrio. Una Corte que ayer, por unanimidad, les guste o no les guste, puso un freno al plan de colonización de la justicia, al que la vicepresidenta todavía no renuncia. Cuidado, porque no renuncia todavía. En serio, a veces la Argentina, cuando vos lo ves como país y lo comparás, pero no con Dinamarca, hoy están hablando no con Dinamarca, con Uruguay, con Colombia, con Chile, con Uruguay, parece un país al revés. Tan loco y tan difícil de entender, mira, como el que planteaba Mafalda, el personaje de Quino, un gran artista y dibujante que murió hoy a los 88 años y lo homenajeó la Argentina y el mundo. Es tan raro lo que pasa en esta querida Argentina. Fíjate, festejamos como si fueran hazañas, cosas que en el resto del planeta son normales. Te voy a recordar una, rapidito, que sucedió hoy, ahora lo vamos a hablar con Hugo Machiavelli. Escuchá esto, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, finalmente, señores, avisen, finalmente se dignó a comparecer. Como si fuera un monarca, se dignó a comparecer. Después de 5 intentos al llamado que le hizo la justicia de asistir, no para cualquier cosa, una declaración indagatoria en su carácter de procesado como jefe de una asociación ilícita para defraudar al Club Independiente. Un delito que tiene una pena de 10 años de prisión. Y es el vicepresidente Independiente. Eso pasa solamente en Argentina. En el resto del mundo ya lo habrían ido a buscar, no a la quinta, sino a la segunda vez a través de la fuerza pública. Es más, en su momento, el mismo fiscal que lo acusa, Sebastián Escalera, mandó a detener a su abogado, Daniel Germanos, por haber intentado, junto con un ex espía de la AFI, Facundo Melo, y el actual titular, escucha bien, el actual titular de la Mesa del Hambre, Víctor Hortel, actual titular de la Mesa del Hambre, los tres quisieron dar vuelta el testimonio de un arrepentido testimonio que compromete a Pablo Moyano. Lo intentaron. Plantearon la orden de detención 3 veces. ¿Por qué? Porque según el fiscal era una maniobra ilegal esa. Y no pudieron. Es más, Hortel fue hasta hace poco abogado de Lázaro Báez, uno de los símbolos de la corrupción kirchnerista, ahora en un barrio cerrado, cumpliendo prisión domiciliaria. 3 veces mandaron a detener a Germanos, a Melo y a Hortel. Y sin embargo, parte de la justicia de Loma de Zamora se lo impidió. Los protegió, les garantizó impunidad. ¿Entendés lo que pasa en la Argentina? Pero no deberíamos estar hablando de Pablo Moyano, ni un minuto. Deberíamos estar cubriendo el debate entre el gobierno y la oposición de un plan en serio para salir de la cuarentena. ¡Basta! Vamos a plantear un plan en serio para salir de la cuarentena. Porque hubo conferencias de prensa cada 15 días, te lo contaban. Después, una locutora, la última anuncio fue una locutora por Facebook. Bueno, se necesita un plan más inteligente e integral que el plan que se está improvisando. Porque la política sanitaria de la Argentina hoy tiene serios problemas. Y lo dice cualquiera, lo dicen en voz baja, incluso algunos de los científicos que asesoran al gobierno.
estamos a punto de superar los 20.000 muertos. No tengo el número de hoy, pero estamos... 400, más de 400. Bueno, pero Sí, vamos camino a superar los 20.000 muertos. no, pero es muy grave lo que está pasando, Luis, es realmente gravísimo porque el total de muertos es muy inferior a la suma de cada provincia. Están faltando al día de hoy más de 4.100 muertos que están escondiendo bajo la alfombra. Y todos los días subimos un poquitito más la cantidad de muertos. Estamos muy cerca del ranking de países con más muertos por millón de habitantes. Y esta es otra curiosidad, Made in Argentina. La comparación entre países nunca pareció ser muy seria. Vos vas a la información de los países europeos y nadie se compara con otros países, porque los científicos y los dirigentes serios sostienen que las naciones son tan diversas y particulares que no se pueden comparar. Pero el gobierno nacional empezó a utilizar este tipo de comparaciones para recalcar que la Argentina era una de las naciones que mejor estaba enfrentando la pandemia. Ahora, a esa estadística, la de los muertos por millón de habitantes, nadie en el gobierno la menciona ni la quiere usar. O sea, la usaron hasta que les sirvió. Ahora no la usa nadie. Es más, sus altos funcionarios de este gobierno insisten en argumentar que a la pandemia la sufre todo el mundo. Che, basta, muchacho. La pandemia la sufre todo el mundo, ¿eh? Y que la salud pública y la economía están como están, dice Máximo Kirchner, entre 8, por la exclusiva responsabilidad de Mauricio Macri. Basta, muchachos, ya está con el tema de la herencia. Como si estos argumentos tan sesgados ayudaran por sí solos a darle solución a los gravísimos problemas que padece la Argentina. Empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, y el del gobierno de la provincia de Buenos Aires es un caso aparte, ¿eh? Yo todavía no termino de entender. Blanquearon un subregistro de más de 3.500 muertos. Te lo acaba de decir Federico. Pero vendieron esa falla poniendo el acento en la supuesta corrección, ¿entendés? Era, mirá lo que hicimos. Ahora tenemos un sistema posta. Pero yo hablo con algunos expertos en estadística. Hoy me dicen que todavía no fueron contados todos los muertos que fallecieron. No, faltan 4.103. ¿Pero quién no los carga? ¿El gobierno de la provincia? Si vos sumás el total de las provincias, te va a dar que estamos arriba de los 21.000 muertos. Bueno, o sea, que ya seríamos más de 20.000 muertos. Claro que ¿Y por qué no figura eso en el sistema? Y todavía siguen cargando muertos de hace un mes, 2 meses. Aparte de los 3.500 que anunciaron. Pero ¿quiénes son los que no cargan? ¿El Ministerio de Salud de la Nación o la provincia? La provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, a ver, y además te lo venden como una epopeya. ¿Sabes qué me hizo acordar esto por un momento? Yo en una entrevista que le hice, se lo hice notar. Me hizo acordar a la explicación de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía y de un día para el otro decidió dejar de medir la pobreza. Claro. Entonces le empecé a preguntar, y él vendía esa extravagancia, porque es una extravagancia estadística que no existe en el mundo, como algo positivo. ¿Sabes qué argumentaba? Que lo hacía para no estigmatizar a los pobres. ¡Wow! Pero el gobierno nacional, además de lamentar públicamente la muerte del policía Juan Pablo Roldán, recién acabamos de hablar con su viuda, Carolina, debería explicar por qué no había autorizado antes el uso de las pistolas Taser. ¿Se acordaron ahora? ¿Tenía que morir Juan Pablo Roldán para eso? También debería, de manera definitiva, toda la fuerza de seguridad, todas las de nuestro país, tranquilizar a los miembros de esa fuerza de seguridad para que detrás de cada acción contra el crimen no vaya a haber un juicio y un sumario. Darles contención. A ver, no convertirlos en abusadores y en asesinos, darles contención. Porque los agentes se sienten atados de pies y manos para actuar como se debe. ¿O acaso creen, y cree Sergio Berni, que resulta suficiente y va a conseguir más votos por hacer acto de presencia en el velatorio de Roldán? Está bien que tenía que estar. Ahora, lo que tienen que hacer es menos marketing y más prevención. Menos doble juego y más trabajo real. La última vez que lo escuché a Berni, decía que habían bajado los índices fundamentales vinculados con la inseguridad. Y vos vas a los datos oficiales. Y es mentira, es mentira. Es el otro gran problema de este gobierno, el discurso, el mensaje, las señales. ¿Qué señales está dando el gobierno
cuando habla y actúa en el tema de las tomas de tierras. Ahora lo vamos a hablar con Hugo Machiavelli. Cristina escribió hace poco que lo de las tomas también le pasa a Chile. Y como si el mal de otro fuera consuelo para todos. Yo, obviamente que está muy bien que no quiera ningún episodio de violencia, pero si las fuerzas de seguridad no le garantizan a los magistrados que los pueden desalojar sin lastimar a nadie, ¿cómo y cuándo el fiscal y el juez van a terminar de disponer que salgan de esa propiedad ajena? Porque no está claro, ¿no, Hugo? No está claro. Hoy el juez Rizzo tuvo que admitir el pedido del gobierno bonaerense para postergar lo que iba a ser el desalojo de mañana para fin de octubre sin fecha determinada, porque no pueden resolverlo a instancias de organizaciones sociales cómo hacer con la gente que está usurpando ese predio de más de 110 hectáreas en Guernica. Bueno, tienen que ser claros en el mensaje y en las señales. El gobierno y el oficialismo, ¿bancan o no bancan las tomas? La verdad, las banca Kicillof, las banca Grabois, las banca Berni, las banca el Chino Navarro. La salida de los presos de manera masiva, más allá de que lo usen a Berni como mascarón de proa, que Berni dice, qué barbaridad, pero usted es parte del gobierno, Berni es igual que Máximo Kirchner, son el gobierno. Y lo mismo pasa con la posición del país frente a las dictaduras. Argentina es uno de los pocos países que rechazó el informe de Michelle Bachelet, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre abusos, torturas, asesinatos, ataque a la libertad de expresión de Venezuela. ¿Vos viste el detalle de eso? Tremendo. Perdóname, fueron Es dos tremendo. los que lo rechazaron. Uno es Argentina, el otro es Cuba, En el mundo no hay. en el mundo. Bueno, en las naciones que representan a esa parte del mundo. No hay. Pero Raimundi, Carlos Raimundi, yo lo conocí a Carlos Raimundi cuando trabajaba en el radicalismo con Federico Storani. Yo no entiendo qué les pasa. ¿Qué les pasa? Raimundi en su momento defendía los sistemas democráticos. ¿Están defendiendo la dictadura? Yo leí la declaración de Raimundi completa. Raimundi, representante argentino ante la OEA, dice que el problema de Venezuela es por los ataques que sufre del exterior. ¿Así? ¿Por eso torturan gente y matan gente? ¿Por eso tienen cementerios improvisados a cielo abierto? Por eso la gente no solamente que se va, sino que baja de peso y gana $1 por mes cuando cobra el salario mínimo. Así que eso es Raimundi. ¿En qué país vive Raimundi? ¿En qué mundo vive Raimundi? ¿Cuál es la agenda de Raimundi? ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Cuál es la agenda de Cristina? ¿Su propia agenda? ¿Y por qué todos los argentinos no tenemos que fumar y comer la agenda de Cristina? ¿Cuál es la agenda del presidente? ¿Están ubicados en tiempo y forma o están sobrepasados por la crisis, podrían admitirlo, y necesitan ayuda de otras organizaciones para sacar la cabeza hacia la superficie? Eso tampoco estaría mal. Mirá, estamos pasados, la pandemia nos pasó por encima. Vamos a convocar a todos, a la oposición, a las organizaciones sociales, a ver cómo salimos de esto. La crisis es demasiado grave como para darse el gusto de juguetear con el ideologismo y darle la espalda a la realidad. Es demasiado grave. No lo estamos advirtiendo porque queremos que le vayan mal. Lo estamos advirtiendo porque estamos dentro de este país.